Marina Samanti, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, aquí Gracias por estamos. venir, ¿eh? No, 11 por de favor. mayo, un día especial en la Argentina porque es el Día del Himno Nacional Argentino, la canción más linda del mundo para mí. Y cuando yo te escribí para que vengas, estaba pensando en eso que nos contaban en la escuela, ¿no? De esa señora Mariquita Sí, Sánchez de sí. Thompson sentada en un piano, cantando el himno ante un montón de señores estrenando la canción. ¿Qué hay de cierto de todo eso? Contame la historia del himno. Mira, en realidad, si fue o no estrenada en lo de Mariquita Sánchez de Thompson, hay versiones, Como toda la historia como hay toda la versiones, historia, hay ¿no? versiones. Ella no lo manifiesta en sus memorias, en sus escritos, no lo manifiesta así abiertamente. Lo que sí seguro fue que la entonación y la aprobación fue en el marco de la Asamblea de 1813. Ujú. En el marco de la Asamblea fue incluso la Asamblea quien le había pedido a Vicente López y Planes y algún otro también se dice que era miembro de la Asamblea que pensaran en una marcha patriótica, en una canción patriótica, que ya se le habrían pedido en el mes de marzo más o menos. Y bueno, parece que faltaba la inspiración, había que ser muy cuidadoso con el tema de los términos que usar, porque lo interesante es que es una marcha patriótica, un himno, una expresión de libertad y de independencia que se dio antes de la declaración propiamente de la Por lo independencia. que yo sé, no querían que se ofendiera al rey, ¿no? Entonces, por eso había que ser muy cuidadoso porque si bien nos estábamos gobernando y manifestando ya prácticamente de manera independiente, los lazos formales no se habían cortado, Claro. porque tampoco convenía al contexto internacional, es Mm. decir, sobre todo Gran Bretaña, que era quien por un lado apoyaba la independencia, pero por otro lado era aliada de España y entonces Sí. no podía realmente hacerlo abiertamente. Entonces, había que ser muy cuidadoso. Y bueno, y según dicen, sobre todo lo manifiesta su hijo, que fue un historiador también muy reconocido, el hijo de Vicente López y Planes, Vicente Fidel López, y también lo manifiesta otro personaje también muy conocido de la familia, que es Lucio B. Mansilla, que era Mm. nieto de Vicente López y Planes. Dice que le faltaba inspiración o que le faltaba decisión en cuanto a qué expresar concretamente y cómo expresarlo para no herir susceptibilidades. Se habría inspirado en dos marchas, una que tenía origen en España y otra el himno francés, Ujú. que habría sido entonado en una obra de teatro que se representó en el teatro que en ese momento existía en Buenos Aires, y ahí escuchó la marsellesa y bueno, le sirvió de inspiración Mm. de alguna manera o para ir definiéndose. Ahora, Vicente López y Planes era español. No, Vicente López y Planes había nacido en Buenos Aires. Ajá. Su padre era español, su madre era de acá, de Buenos Aires. Era de Buenos Aires. El que era así español fue quien compuso la música, Blas Blas Parera. Pareda. Ujú. Blas Pareda sí era español. Lo cual también te muestra lo que era la época, porque no solamente era español, sino que después volvió y murió en España. Mm. Incluso cuando se volvió a España, sabiendo que había estado involucrado en esto de la composición de la marcha patriótica y demás, este, fue vigilado, observado, sobre todo teniendo en cuenta que había participado de alguna manera en cuestiones que tuvieran que ver con la independencia. Y él era el profesor de Mariquita Sánchez de Tonso. Ajá. De ahí también la relación y seguramente se tocó en las tertulias, que era el momento de reunión, era habitual porque no solamente se conversaba de política, sino que también se hacían estas manifestaciones en cuanto a cantos y bailes que tuvieran que ver precisamente con eso. De ahí la relación entre el himno y Mariquita Sánchez de Tonso.
Y hay una cuestión que es interesante porque precisamente algunos sostienen que la independencia la declararon los poetas Sí, antes que los políticos, sí. lo cual Parecía es ser verdad, ¿no? una interesante Mm, reflexión, sobre todo para considerar cómo muchas veces la poesía, la música, se adelanta a analizar la realidad y a definirla antes incluso que quienes están claro. administrando, que por ahí, limitados por todas las cuestiones lógicas que tiene de la diplomacia, de cómo llevar adelante las cuestiones, no lo hacen. Ahora es curioso esto que me decís, porque si bien es cierto, yo también, la historia dice esto, que empezaron a hacer una canción para que no se ofendan, tranquila. La canción que arranca con Oíd mortales, el grito sagrado, libertad, 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 libertad. libertad. O sea No, que no, no, de sí, entrada le están sí, sí, planteando, sí, que muchachos, queremos ser está libres. incluso la letra completa, que es mucho Es más mucho más larga, extensa, ¿no? habla muy específicamente de las batallas que le ganaron a los españoles, de las que venían ganando, un sentido muy americanista, porque hacen referencia a lo que pasa en toda América y cómo en otras partes de América los españoles han derramado sangre Mm, en Caracas, en distintas partes de América, cómo se han logrado imponer a los intentos sí. revolucionarios. Me No, no, recuerdo no. una parte que dice, la segunda creo que es, se levanta la faz de la tierra, un abuelo que le hace oración, papá, no me acuerdo, ahí a sus plantas, rendido un león, que Un era león España, que es el símbolo de los de los españoles. No, no, españoles. no, sí, 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 es mucho más combativa. De hecho, recién en el año 1900 fue cuando se decidió A a cortarlo. cortarla. ¿Por Mm, qué? Porque ya era un periodo de paz, claro. ya habíamos retomado las relaciones con España, no tenía sentido un enfrentamiento poético, Sí, digamos, seguro. mantener el enfrentamiento poético y echarle en cara todas las batallas y todo lo que habían hecho cuando ya la relación de alguna manera era otra. Ahora, ¿cuándo empieza a ser una canción patria? Como canción patria ya estuvo Siempre. desde el 11 de mayo de 1813, que fue cuando se la aprobó. Como himno nacional, Ah, digamos, específicamente como himno nacional, se la aprobó en el 44 recién, ah, en mirá. 1944. De todos modos, ya estaba aceptada, digamos, como marcha patriótica, como, por eso se le habían quitado estrofas, Mm, en el 1900, en 1928 también se hace una modificación, en cuanto también a la música y demás, y ya se define cuál va a ser, qué va a ser de alguna manera la canción que nos represente. y, Y así como himno nacional en ¿Y a 1944. partir de cuándo es una cuestión curricular? ¿A partir de cuándo los chicos que van a primer grado aprenden el himno, a cantar el himno, y lo primero que hacen es aprender a cantar el himno? Y no, ya vos fíjate que ya en el jardín, en todas Ah, las fechas patrias, ya está presente y si bien no se canta o no lo cantan los chicos formalmente, pero bueno, ya fue algo que sobre todo en la escuela primaria, incluso ahora no, pero en su momento los libros de lectura y tenían demás la tenían letra. el texto Sí, completo completo. del himno nacional, porque era sumamente importante afirmar ese sentido de pertenencia, sobre todo ya cuando se crea eh, la, cuando se sanciona la ley 1420 que establece la obligación, la escuela primaria como obligatoria, bueno, se hace también en un momento, ¿no es cierto?, de gran llegada de inmigrantes, que es necesario reafirmar Mm. el Estado Nacional se está consolidando en ese momento, así que es importante internamente y es importante también con relación a esa gran cantidad de inmigrantes que estaban llegando.
Para cerrar y para no abusar de tu amabilidad, ¿en qué momento se empieza a hacer una canción que se debe cantar en los actos oficiales, ¿no? Porque vos ves que cualquier acto oficial que hay, lo primero que se Lo primero que canta hace, es el sí, sí, himno, sí, ¿no? sí, 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 ¿Hay una sí, ley sí. que determine eso? ¿Hay una Sí, 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 decisión? sí, en los actos escolares, de acuerdo al protocolo, está establecido que se comience con el himno nacional argentino. Es como, digamos, lo que pone en común. Y vos fíjate que también, más allá de eso, cuando hay manifestaciones que incluso quieren estar por encima de cuestiones partidarias y demás, siempre lo que se hace es Claro. también recurrir al himno, Es una canción como, que nos une, ¿no? claro, Totalmente. es una canción que tiene un sentido de unidad. Y es interesante, yo te decía que ganó el poeta al político de Sí. alguna manera, porque el autor, Vicente López y Planes, tuvo una trayectoria política muy importante, es Ujú. decir, desde las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo, fue el primero que que ejerció realmente como con el título de presidente Sí. de la República, estuvo prácticamente siempre que había un periodo así de intervalo en medio de las guerras civiles, ¿a quién se recurría? A Vicente López y Planes. Estuvo como gobernador de Buenos Aires, como secretario, como representante en la mayoría de los gobiernos. Si vos le recorres de 1810 hasta 1856, que muere prácticamente, está presente en casi todos los gobiernos ocupando uno u otro cargo. Y sin embargo no es por lo que se lo recuerda. No, sino por haber Sí, compuesto el himno. no es por lo que se lo recuerda. Por ahí quedó por la quinta presidencial que está Sí, exacto. ubicada ahí, pero en realidad, ¿por qué se lo recuerda? Por la marcha patriótica que fue la que le dio sentido a la argentinidad, digamos, en un momento donde no existía tampoco o sea, la Argentina no existía como tal, Claro, exactamente. como no existía como tal. Gracias, Marínez, por esto. No, por favor, gracias a ustedes.